Bueno, continuando con el tema de matrices, ya que vimos listas y arreglos, eh, ya terminaríamos con el tema básico de estructuras de datos. ¿Ok? Entonces, las matrices, igual como las vemos en cálculo, como las vemos en álgebra lineal, eh, son una estructura que tiene filas y columnas y en lo cual podemos acceder a ciertos elementos para hacer operaciones o hacer operaciones también con la matriz como tal. ¿Ok? Hablando ya más en Python, en lenguajes de programación, la matriz es una estructura de datos de elementos ordenados, muy similar a los arreglos. La diferencia radica en que las matrices tienen dos dimensiones, tienen eh, dos ejes, por decirlo así, en los que podemos acceder a los valores. ¿Ok? Eh, en los arreglos teníamos que los números tenían una posición de 0, 1 hasta la longitud menos 1, hasta n-1. En matrices no vamos a manejar solo una dimensión, sino que vamos a manejar dos dimensiones. Una que nos va a decir cuántas filas hay y la otra cuántas columnas por filas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de matriz como tal, el concepto, al menos en Python, como lo vamos a manejar y también en otros lenguajes, es el siguiente. Tenemos este, una matriz de 3 filas y de 4 columnas. La fila 0, la fila 1, la fila 2, la columna 0, la columna 1, 2 y 3. Okay, son 3 filas por 4 columnas. Okay. La primera posición válida tiene índice 0, 0. La segunda posición válida tiene 0, 1, 0, 2, 0, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 2, 3, que es el último valor en la última fila en la última columna. Okay. Entonces en este ejemplo tenemos una matriz de 3 por 4. Para referirnos a los elementos nos referimos primero a la fila, es decir, en este caso, fila 0, fila 1, fila 2, el primer índice, y luego la columna. Columna 0, columna 0, columna 0, columna 1, columna 1, columna 1 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el elemento en la fila 0, columna 2 es el 02. A sub 02, que es esto, que es este elemento. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado porque con solo cambiar los índices de la fila y la columna estamos accediendo a otro elemento. Si los invertimos y ponemos 2 0 sería la fila 2 y columna 0, que sería este elemento. ¿Ok? Esta forma de llamar y ubicarnos en la matriz se conoce como filas primero. Primero referenciamos la fila y luego vemos en cuál columna buscamos el valor. Y se usan más que en la mayoría de los lenguajes de programación. Hay otros como MATLAB y creo que también en R se puede manejar así. Este es por columnas primero accedemos a la columna y luego a cuál fila queremos llegar. ¿Ok? Entonces, en Python las matrices se implementan como arreglos de arreglos o listas de listas, como lo queramos ver. Donde en lugar de agregar elementos, a la lista, con la función append que ya vimos anteriormente, agregamos listas. ¿Ok? Es un concepto un poco extraño, pero hacemos que la lista contenga listas. ¿Ok? Si vemos este ejemplo acá, es una matriz en Python de 3 por 3, es decir, de 3 filas por 3 columnas, haciendo la notación de filas primero. Y tenemos 3 listas internas, que es esta sublista, la de 1,0,0, 0,1,0 y 0,0,1, que de hecho cuando imprimimos la matriz, vemos que es la matriz de identidad, que es donde el índice de filas y columnas es igual, ahí hay un 1, ¿ok? En toda la diagonal. En este caso las columnas no existen como tal. Si vemos que la columna 00 es el elemento 0 de la lista, de la primera lista, el elemento 22, que sería este de acá, es ir a la sublista 2, en la posición 2, el elemento en la posición 2, a su valor en la posición 2. ¿Ok? Entonces realmente es el elemento de la lista al que accedemos cuando hablamos de matrices en Python, ya que realmente los contenidos que hay ahí son listas. ¿Cómo se ve una matriz vacía? Sería de esta manera: una matriz que tiene un único elemento, que es una matriz que está
que es una lista, perdón, que es vacía. Como vemos una matriz de 1 por 1, simplemente una lista que tiene una sublista de un solo elemento, entonces se ve así. Este tiene una fila o una columna, solo el elemento 0, 0 existe, de hecho. Esta sería de una sola fila, que tenemos una fila ahí, 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Se ve de esta manera. También podemos tener una matriz de una sola columna y de 5 filas, que sería así. 1, 2, 3, 4, 5 filas y solo la columna 0, ¿ok? Que es meter sublistas, bueno, elementos que sean listas de un solo valor. Eso produce la columna. De 2 por 2, que ya empiezan a ser matrices cuadradas, como esta que las dos listas tienen la misma cantidad de elementos. De 3 por 2, que esta no es cuadrada. Decimos cuadrada cuando la cantidad de filas y columnas es la misma, entonces siempre vamos a tener una figura cuadrada en cuanto a la matriz. Esta no es cuadrada porque hay más, perdón, esta no es cuadrada porque hay más filas que columnas, y esta es de 3 filas por 2 columnas, esta es de 3 por 2. La podemos invertir de 2 filas y 3 columnas, de 2 por 3. Eso no es una matriz, no lo definimos como matriz. ¿Por qué? Porque no todas las filas tienen la misma cantidad de columnas, entonces no podemos hacer las mismas operaciones. De hecho, la definición de matriz tiene que cumplir eso, que todas las filas deben tener la misma cantidad de columnas. En este caso tenemos la fila 1 que solo tiene 2 columnas y la fila 2 que tiene 3 columnas. Y en este caso, este concepto se le conoce como lista de listas, ¿ok? Sirve para resolver otros problemas que posiblemente van a utilizar, no directamente como una matriz, sino van a hacer una lista que tenga listas de diversos tamaños, pero al menos como matriz no, por no cumplir esta definición. No necesariamente tenemos que estar definiendo todo de una vez, como esta lista que tiene sublistas. Podemos tener listas externas, lista 1, lista 2, lista 3, y agregarlas como elementos de la matriz, y ya tenemos la matriz aquí de 3×3. Podemos crearla poco a poco, la matriz. Igual podemos utilizar las operaciones de append, ¿verdad? La función append, que va a agregar el elemento hacia el final, y así podemos agregar las filas, en este caso de la matriz, ¿ok? Entonces cualquiera de los dos es válido. Cuando estamos resolviendo problemas, probablemente vamos a necesitar hacerlo con append para formar una matriz, ¿ok? Ya sabemos lo básico de matrices. En Python es una lista cuyos elementos son listas, y por definición, para ser matriz necesita tener todas sus filas la misma cantidad de columnas, y si no sería una lista de listas, ¿ok? Es cuadrada cuando la misma cantidad de filas, cuando la cantidad de filas, perdón, y columnas es la misma. Ok, entonces volvamos al cómo acceder a los elementos de la matriz. Vimos que a las listas accedíamos con el operador paréntesis cuadrados, y ahí colocábamos nada más el índice, ¿verdad? Tenemos un índice de acceso que iba de 0 a n-1, y ahí podríamos acceder al elemento. Ok, pero en la matriz, ¿cómo accedemos a un elemento particular? No lo vamos a hacer solamente con un índice, ocupamos dos, ocupamos saber a qué fila y a qué columna debemos ir, ¿ok? Entonces, si vemos la notación acá, cualquier elemento de la matriz está definido por fila, columna, donde fila y columna son subíndices, ¿ok? Veamos este código. Este código va a generar una matriz aleatoria, y la función random la vamos a empezar a usar mucho para generar matrices de prueba. Simplemente la función random permite ejecutar distribuciones de probabilidad que generan valores aleatorios. Okay, en este caso estamos usando random.uniform, que usa la distribución uniforme, que me va a devolver valores aleatorios entre 0 y 20. Eso es lo que va a hacer esta función. Entonces, definimos una matriz externa, que va a ser una lista vacía. Okay. Definimos un primer for, que va a estar iterando de 0 a 3, que bueno, de 0 a 2, de hecho, termina en el 3, es decir, va a iterar 3 veces, y vamos a definir una fila, aunque ya vamos a ver por qué definimos una fila. Luego definimos un índice j, que va a iterar de 0 a 4, termina en el 4, de hecho, y lo que vamos a hacer es que a esta fila vamos a ir agregando elementos. ¿Okay? ¿Qué estamos haciendo acá?
vamos a definir el primer for siempre, que ya vamos a ver más adelante, como el for que va a iterar por la cantidad de filas. ¿Ok? Entonces, por cada fila por cada iteración del for más externo vamos a crear una fila. Entonces definimos una fila vacía, que es la que tenemos en la línea 7. Ok, ahora, ¿qué elementos va a tener esa fila? Esa fila ocupa tener columnas. Ok, entonces, ¿cuántas columnas? El siguiente for me va a decir cuántas columnas va a tener. De 0 a 4, es decir, va a tener 4 columnas. 0, 1, 2, 3. Si contamos, ¿verdad?, la cantidad de iteraciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esta fila vamos a hacer un append de un valor entero aleatorio que va a salir acá. Finalmente, cuando ya se llenó con los 4 valores, esta fila la vamos a insertar, le vamos a hacer un append a la matriz. ¿Ok? Ya cuando esta iteración termine en la línea 10, vamos a ir a la línea 7, vamos a crear una fila vacía y vamos a repetir el proceso. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto me va a crear 3 filas y cada fila con 4 columnas de números aleatorios. Eso es lo que estamos haciendo acá. Ya más adelante vamos a ver cómo es este recorrido. Pero básicamente cuando yo corro este código varias veces, los valores son aleatorios y genero la matriz. Si quiero más filas, no sé, tal vez 7 filas. Entonces ahora tengo 7 filas acá. Si quiero una fila nada más, entonces ahí la tengo. Ok. Entonces sigamos, ya casi entramos más en detalle con esto. Entonces empezamos a acceder a elementos de acá. Podemos acceder al elemento 2, 3, que sería fila 2, 0, 1, 2. Elemento 3, 0, 1, 2, 3, que sería el 5. Si lo corremos, es el 5. Ok. Podría invertir los índices, acceder al 3, 2, y me parece que va a fallar. ¿Por qué? No tenemos fila 3, tenemos fila 0, 1, 2, 3 no existe. Entonces sería tal vez a la fila 2 y columna 0. Me parece que sí, fila 2, columna 0, sí. Sí, que sería 1. Ok. También podemos pedir toda una fila entera. Si queremos pedir la fila 2, que sería 1, 17, 8 y 5, nos recupera la sublista. Ok. Entonces, retomando, el primer índice de fila que colocamos en el primer paréntesis cuadrado, accedemos a un índice, bueno, a una posición de la matriz, a un elemento de la matriz, perdón, cuyos elementos son filas. Entonces obtenemos una lista. El segundo nos da la columna, que va a ser el elemento en esa lista. ¿Ok? Entonces, si vemos este elemento, bueno, podemos hacerlo manualmente. Fila 1, columna 2. Entonces, el elemento 1 va a ser matriz de esta fila, columna, que va a ser este elemento. Podemos pedir literalmente la lista, pidiéndolo con la fila. Recordemos que los elementos son listas, entonces podemos pedir esta lista y luego pedirle a ese elemento el valor, que en este caso sería la columna. Si lo corremos acá, el 7 y bueno, aquí estamos haciendo una pequeña prueba. Al pedirle la forma normal con la anotación de los dos índices de una vez en la matriz, nos da el 7, que es el fila 1, columna 2, fila 1, columna 0, 1, 2, acá, el 7. Y si lo pedimos manualmente también lo podemos obtener. Ok. Entonces, la iteración usualmente, ¿verdad?, como son matrices, son con 2 ciclos, para filas y para columnas, para poder movernos en la matriz. Entonces, mucho de lo que nos interesa para matrices es iterarlas elemento por elemento, porque vamos a hacer muchos problemas de este tipo. Con los arreglos podíamos iterarla utilizando un ciclo, ¿verdad?, porque era una sola lista, nos movemos de principio a fin. Y más que todo porque eran de una sola dimensión, solo iterábamos por una dimensión. Pero ahora debemos utilizar 2 ciclos porque tenemos 2 dimensiones, la dimensión de filas y la dimensión de columnas. ¿Okay? De hecho, la regla es la siguiente: por cada dimensión de la matriz necesitamos un ciclo. Tenemos que movernos e iterar por esa dimensión, si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Okay? Entonces, esta matriz, este pequeño fragmento de código nos va a generar una matriz de
eh, de filas y columnas aleatorias, ok, y con un mínimo de 0, pero con un mínimo de 1 y un máximo de 10 filas o 10 columnas. Okay, aquí estoy pidiendo un número aleatorio entero, random int, de hecho lo que está pidiendo acá, entre 1 y 10, ok, y simplemente vamos a iterar en i por el número de filas y j por el número de columnas. Entonces, igual como lo hicimos anteriormente, definimos una fila temporal que es la que vamos a ir llenando. Una vez que la llenamos por cada iteración de columnas, por la cantidad de columnas que tenemos que insertar, le vamos a meter un número aleatorio entre 0 y 20 y luego agregamos esa fila. En la siguiente iteración, la fila que agregamos se va a reiniciar, va a ser una lista vacía y así sucesivamente. Okay, entonces si lo corremos acá, vamos a obtener una matriz aleatoria siempre que lo corramos. Okay. Entonces siempre y usualmente ya vamos a ver que podemos hacerlo distinto. El for más externo para iterar por filas y el for más interno para iterar por columnas. Ok. Igual para llenar la matriz ocupamos estar definiendo una fila temporal vacía que es la que se va a insertar, porque finalmente la matriz insertamos filas, no insertamos, bueno, listas, filas, no insertamos solo elementos como enteros o flotantes, sino no podemos obtener estas dos dimensiones que queremos. Ok. ¿Cómo podemos conocer las dimensiones de la matriz? Muchas veces vamos a querer hacer operaciones con matrices y si las dimensiones no son iguales, la operación no es válida. Suma de matrices con dimensiones distintas no va a ser igual. Multiplicación de matrices cuyos centros, por decirlo de una manera, no son iguales, no va a ser posible. Entonces, ¿cómo verificamos las dimensiones de una matriz? Entonces, dimensiones, más que todo nos referimos a cuántas filas y cuántas columnas hay en esa matriz. Ok. Recordemos que hay una lista externa que contiene varias listas internas que son nuestras filas. Ok. Entonces, si contamos los elementos de la lista grande de la matriz, lo que vamos a obtener es la cantidad de filas que hay. Ok. Entonces, si pedimos el len de matriz, vamos a obtener cuántas filas hay. Aquí hay 5 filas. Fila 0, 1, 2, 3 y 4. Ok. Y ahora, ¿cómo sabemos cuántas columnas hay? Muy fácil. Sabemos que por ser matriz, que debería cumplirse, todas las filas tienen la misma cantidad de columnas. Entonces, tomemos la primera fila, que es la que está en la posición matriz índice 0 o sub 0, también podemos decirlo de esta manera, y pegamos su len, su longitud, y vemos que es 4. 4 columnas, 0, 1, 2, 3, sí, 4 columnas. Ok, entonces partiendo del hecho de que van a tener la misma cantidad de columnas, sí podemos obtener las dimensiones. Entonces obtuvimos 5 filas, 4 columnas, es una matriz. De hecho, cuando lo corremos acá es una matriz de 5 por 4. Ok. Luego, volviendo a la iteración, podemos recorrerlo de muchas maneras. De hecho, podríamos recorrerlo primero solo por las filas y mostrar sus filas, como es este ejemplo. Cuando intentamos solo recorrer la lista externa, solo la matriz, cada elemento es una sublista. Entonces, cuando imprimamos eso, vamos a obtener que solo tenemos las filas, ¿ok? Que son estas filas acá. No obtuvimos todos los elementos uno por uno, sino que obtuvimos las filas. Ok, entonces nos hace falta movernos por fila y columna para poder obtenerlos, que es lo que vamos a ver acá. Sí, de hecho aquí está la explicación. Lo que pasó fue que empezamos en la fila 0 y luego con la fila 1 y así sucesivamente, que es lo que tenemos acá. Por el len de la matriz vimos que nos va a devolver las filas y solo estamos pidiendo el elemento de la matriz, que es su fila. Ok. Pero cuando agregamos otro for, ya podemos acceder a cada columna de cada fila o procesar, por decirlo de una manera, cada fila. ¿Ok? Entonces tenemos el primer for con su variable de iteración i para movernos por las filas, que es el len de la matriz. Pedimos la sublista interna, ¿ok? Que realmente es una fila, podemos llamarlo fila actual para que sea un nombre más significativo, que realmente es una lista. Ok, vamos a cambiar esto por acá. Luego vamos a declarar un for que va a utilizar la variable j, que va a iterar sobre
el len de la fila actual, es decir, de la fila de la lista actual, del elemento de la matriz actual. Vamos a pedir este elemento, que es pedir el elemento que está en la posición J, porque J va a ir moviéndose de 0 hasta la cantidad de elementos, es decir, es un índice que me permite acceder a los elementos de esa fila. Y por último vamos a hacer un print del elemento tal, de fila tal, de la matriz. ¿Ok? Entonces si lo corremos acá, vamos a ver acá, exacto, entonces dice fila 0 de la matriz va a ser 14, 18, 2, 1. Si lo vemos acá es 14, 18, 2, 1. Cuando imprimimos el elemento 0 de esa fila debería ser el 14, luego el 18, luego el elemento 2, el 2 y el elemento 1, el elemento 3, el 1. Okay, luego tomamos la siguiente fila y mostramos sus elementos. Y así sucesivamente por las 5 filas, ¿verdad? De la fila 0 a la fila 4. Y así recorrimos todos sus elementos, ¿ok? Solo que aquí lo estamos haciendo muy separado. Primero filas y luego elemento por cada fila y así sucesivamente. Pero podemos recorrer la matriz de principio a fin de manera secuencial, empezando por una fila y luego cuando terminemos esa saltar a la otra fila y así sucesivamente hasta llegar a la última posición de la última fila. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver acá. Vamos a imprimir la matriz primero y luego vamos a definir I según la cantidad de filas, y luego J según la cantidad de columnas, que asumimos que la matriz es una matriz válida, cada fila tiene la misma cantidad de columnas, y luego vamos a imprimir el recorrido como lo haríamos a mano, ir por índice I, J, ir por índice fila, columna, mostrando cada valor de la matriz, que lo accedemos de la forma matriz I, J, con paréntesis cuadrados. Okay, si lo corremos acá, vemos que el 00 es 14, el 01 es 18, el 02 es 2, el 03 es 1. Terminó la fila, saltamos a la siguiente fila, que sería la 10, 10, 4, 11, 15, 12, 0, 13, 2. Y así sucesivamente podemos imprimir toda la matriz y recorrerla elemento por elemento de manera ordenada para hacer operaciones, ¿ok? De esta manera es como lo recorremos por filas primero. ¿Por qué? Porque por cada fila vamos pidiendo cada elemento. Por cada fila, esta fila pedimos cada elemento y así sucesivamente hasta llegar al último elemento de la última fila. Podemos invertirlo, podemos hacer columnas primero. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente invertamos los índices. Ponemos que primero el J va a ir por cada columna, es decir, del len de la matriz sub 0, que es una lista, y luego el I se va a mover por cada por la cantidad de filas, de hecho por cada elemento de la matriz, que va a ser una fila. Entonces finalmente, ¿qué vamos a obtener? Una impresión de columnas primero, es decir, columna 0, 0, columna 1, 0, posición 0, 0, que es 14, 1, 0, que es 4, 2, 0, que es 14, 3, 0, que es 18, 4, 0, que es 8, que esa fue la primera columna que se imprimió acá. Que simplemente invirtiendo los índices ya podemos hacerlo de esta manera, ¿ok? De hecho invertimos los for, los índices y J se mantuvieron, pero invertimos los for, ¿ok? Luego, lo que vamos a ver ahora son unos pequeños ejercicios, ya que ya vimos cómo recorrer la matriz, cómo cambiar el modo de recorrido, filas, columnas o columnas y filas, cómo acceder a un elemento específico de la matriz. Entonces, ya que podemos acceder, podemos modificar elementos y podemos hacer cualquier cálculo necesario. ¿Okay? Entonces, tenemos acá esta función que lo que nos permite es generar matrices de tamaño aleatorio con elementos aleatorios. Entonces, si lo vemos acá, tenemos una cantidad de filas y columnas como parámetros de la función que me van a permitir generar tantas filas y columnas como yo quiera. Luego, lo que vamos a agregar es un número aleatorio entre menos 20 y 20 y luego agregamos la fila a la matriz, que es la matriz que está definida al principio de la función y luego se retorna.
Luego la función generar genera dos números aleatorios entre 1 y 10 y retorna lo que retorne la función matriz aleatoria, random matrix. Y lo que retorna es una matriz, una lista con listas. Entonces si lo corremos acá, vamos a obtener una matriz aleatoria en cada prueba. Luego, ok, perdón, se me estaba apagando la compu. Ok, continuando con, bueno, vimos la función generar que genera cada vez que la llamamos, la invocamos una matriz distinta. Podemos definir una función también que me permita crear una matriz o leer una matriz y simplemente definiendo cuántas columnas y cuántas filas se requieren. Ok, entonces vemos que aquí se definen dos variables que vienen por entrada de datos enteras, ¿verdad? Filas y columnas. Imprimimos un mensaje de qué tamaño va a ser la matriz, definimos una lista para la matriz, empieza vacía y luego la creamos y la retornamos. ¿Okay? Entonces invocamos esta función acá. Vamos a pedir, no sé, una matriz de 5×5 y cada entrada va a ser ingresada. Va a ser solicitada la 00, 01, 02, 03, 04, 10, 1, 11, 12, 13, 14 hasta la 44, que es la última entrada. Ok, entonces si lo corremos acá, ok, es la última entrada, ahí cambiamos de fila, vamos por la fila 2, y la última fila, cuya entrada es la 44, y el último campo de la matriz, el último valor de la matriz es este, y al imprimirlo tenemos este. Muchas veces si la matriz es muy grande y cuando imprimimos convirtiendo a arreglo, se va a ver una simplificación de esta manera, ¿ok? Pero es cuando la matriz se parece muy extensa, pero no hay ningún problema si no lo vemos acá, los valores sí están. Ok, entonces adaptemos el programa anterior para hacer una impresión. De hecho vamos a hacer una impresión ordenada de la matriz. Entonces para imprimir una matriz como parámetro necesitamos la matriz que va a entrar. Necesitamos obtener filas y columnas. ¿Por qué necesitamos saber cuántas filas y cuántas columnas hay? Porque la manera de recorrerlo es una por la dimensión de filas, un for por su dimensión de filas y un for por su dimensión de columnas y por cada fila. Ok, ocupamos saber esos dos índices, esos dos tamaños, esos dos límites para iterar, esos dos, la definición inicio, fin, incremento, esos dos fin para cada ciclo. Entonces una vez que los obtenemos, bueno, obtenemos la cantidad de filas simplemente pidiendo el n de la matriz y la cantidad de columnas, asumiendo que es una matriz válida, la cantidad de elementos de cualquier fila, en este caso la 0, y lo imprimimos acá, dejando un espacio. Ok, aquí lo vamos a imprimir, digamos que bonito, ordenado, imprimiendo cada valor entero con 4 espacios. Ok, entonces si tiene un dígito, se van a insertar adelante 3 espacios en blanco. Si tiene los 4, se usan los 4. Si tiene más, se usan más. Digamos, si es un número de 5 dígitos y aquí está el formato para 4, se va a imprimir los 5 dígitos, no hay ningún problema. Entonces básicamente eso lo va a hacer eso lo que va a hacer es imprimirla. Y vamos a ver. Perdón, no definí esta función, me parece. Ok. Eso ya no se llama así, se llama pedir matriz, si no me equivoco. Y vamos a hacer una de... Primero la vamos a pedir y luego la vamos a imprimir. Una de 2×2 para que no sea tan grande. 1, 2, 1, 2. Okay. Y luego se imprimió acá. Ok, con este espacio de 4 valores. Puedo ponerlo acá, no sé, con 4 dígitos esperados al menos. Pongo 16 dígitos esperados al menos. Lo vuelvo a correr y pido una de 2×2. Pido el 45 y el 85, 96 y 52. Entonces van a ver acá 16 espacios, contando estos dos que ya se usaron,
y 16 espacios. Ok, entonces puede haber una forma, es una forma de hecho de imprimir una matriz de manera ordenada y legible, poniendo esto, asumiendo que los valores son enteros. Cuando son strings deberíamos usar 4S, ok, o NS, donde N es el tamaño esperado de extensión. Ok, dejemos esto en 4D como estaba. Podemos también hacer operaciones de reducción, de hecho se llaman este tipo de operaciones. De hecho se llama map reduce, donde primero mapeo valores y luego reduzco a un valor. ¿Ok? Entonces puedo tomar todos los elementos de la matriz y y sumarlos, ir uno por uno sumándolos acá. Por ejemplo, acá si defino una matriz de igual 2 por 2 y defino 1, 0, 0, 1, que es la matriz de identidad 2 por 2, al sumar todos los valores esto me va a dar 2. ¿Ok? Luego podría obtener el total por filas. ¿Ok? Y claramente, si hablamos de obtener el total por filas, vamos a tener n totales, donde n es la cantidad de filas. Es decir, es un valor variable, no sabemos cuántas filas van a haber y ocupamos todos los totales por aparte. ¿Cómo podemos resolver esto? Definimos una lista. De hecho, definimos una lista donde cada vez que calculemos el total por fila, simplemente lo agregamos a la lista. En este caso tenemos una matriz que entra por parámetro, el número de filas y el número de columnas, una lista de totales. Entonces definimos un total temporal o local, por decirlo así, y al final vamos a sumar todos los valores de esta fila y lo agregamos a la lista de total. Finalmente retornamos la lista de totales. Ok, si lo corremos acá, digamos una de 2 por 2 y la primera fila vamos a hacer que sume 5, la segunda que sume 10. Entonces vamos a tener 5 y 10. Ok, también podemos hacer el total por columnas. ¿Cómo? Recorriendo por columnas primero, como vimos anteriormente, y definiendo el mismo total. De hecho, simplemente se invierten los índices, bueno, las longitudes de fin de cada índice para cada for. Es decir, primero por J para columnas, ¿sí? Y luego I para filas. Entonces, de la misma manera, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer que sume la primera columna 5 y la segunda 10. Ay, no, vamos a ver acá. Voy a poner un valor acá solo para que se caiga porque puse otro. Entonces, de 2 filas, 2 columnas. Entonces, primero 3 y 6 y luego 2 y 4. 5 y 10. Ok, si sumamos columna 0 con columna 1, me va a dar 3 y 2 son 5. Columna columna 0 con el segundo índice es columnas, con columna 0 me va a dar 5, columna 1 con columna 1 me va a dar 10. Ok, ¿cómo hacemos para obtener una columna de una matriz? Simplemente no tenemos que iterar por la columna, simplemente tenemos que movernos en filas y dejar la columna fija. Ok, por ejemplo, si volvemos a la matriz que tenemos acá, si yo quiero obtener la columna 0, necesito el 0, 0, el 1, 0, el 2, 0, el 3, 0, ok, el n, 0, ok. Nunca cambio de columna, es decir, la columna queda fija. No necesito dos for para iterar así, simplemente dejo el índice que va a ir para mi columna fijo, que de hecho la función lo utiliza como parámetro, ok, que es entonces hemos hecho un montón de pruebas acá, que es esta de acá, mentira, que recibe una matriz y cuál columna queremos. Entonces definimos la columna, que va a ser una fila, va a ser una lista que se va a insertar de manera que se va a leer haciendo saltos por filas y manteniendo la columna. Simplemente vamos a iterar por las filas, que es nuestro for inicial que siempre usamos, por el end de la matriz, y una columna fija, es decir, no usamos otro for. Al correr esto acá, nos va a pedir una matriz que va a ser de 2 por 2. Vamos a definir vamos a definir una columna que solo tenga 7. Esto va a tener 5, esto va a tener 7, esto va a tener 8.
Entonces obtuvimos la columna 1. Obtuvimos la columna 1 que es 5 y 8. Pensé que estaba la 0 acá, que es esta. Entonces simplemente se iteró de esta manera. La transpuesta de una matriz. La transpuesta de una matriz es bastante fácil hacerlo. Simplemente en la transpuesta de una matriz las filas pasan a ser columnas y las columnas pasan a ser filas. ¿Cómo hacemos este procedimiento? Es bastante fácil. Va a ser una nueva matriz la transpuesta, entonces necesitamos definir una lista que va a almacenar nuestra matriz transpuesta. Vimos que las filas van a ser columnas y las columnas van a ser filas. Entonces todas las columnas se van a insertar como filas de la matriz. Por eso el primer for se va a recorrer sobre las columnas de la matriz y definimos una nueva fila, como si estuviéramos insertando, pidiendo una matriz nueva. De hecho, lo que vamos a alterar es el recorrido, y que la matriz no va a ser una nueva por intradatos, sino que va a ser una matriz que viene por parámetro. El siguiente for, que es para movernos por las filas, va a iterar sobre la variable i. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a insertar la posición ij, es decir, donde habrían filas. De hecho, aquí nos estamos moviendo, sino también estamos moviéndonos por columna primero, y vamos insertando los valores de columna primero como filas de la nueva matriz. Es decir, que va a producir esto, va a producir la transpuesta de una matriz. Entonces, si tenemos la matriz de 2 por 2, que va a ser 1, 5, 2 y 6. Es decir, fila 1 tenía 1 y 5. Fila 2 tenía 2 y 6. ¿Cuál sería la nueva matriz? La transpuesta sería aquella que sus filas ahora son columnas de la nueva. O, bueno, sí, viéndolo así. Entonces, esta fila sería la fila 1, la fila 5 debería ser la nueva columna de la matriz nueva. Si vemos esto, la columna 0 es 1 y 5. ¿Cuál sería la fila 2? La columna 2, que sería la fila 2. La fila 2 sería 2 y 6, que va a ser la columna 2, que es la columna 2, y la columna 6. Así transpusimos simplemente la matriz, haciendo el recorrido por columnas primero e insertando los valores. Suma de matrices, que es el último. Por definición, lo que hacemos en una suma de matriz es sumar la entrada 0, 0 con la 0, 0, la 0, 1 con la 0, 1, la 0, 2 con la 0, 2. Así cada entrada se suma con su equivalente en la otra matriz. ¿Cuál es el requerimiento de poder hacer esto? Que las dos matrices tengan las mismas dimensiones, es decir, misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si intento sumar una de 3 por 2 por una de 1 por 1? Sumo la 0 con 0, que sale bien. Sumo la 0,1 del anterior y el otro no tiene 0,1 y explota el programa porque estamos accediendo a índices de la lista que no existen, como vimos en la clase anterior. Por eso, si vemos en la línea 3, la primera validación es bastante fuerte, que tanto la misma cantidad de filas de la matriz A y la matriz B sea idéntica, y también que la cantidad de columnas, asumiendo que son matrices válidas las dos, de cada fila sea idéntica. Si eso pasa, definimos una matriz C, que va a ser nuestro resultado, y lo que vamos a hacer es ir sumando a IJ con IJ. ¿Por qué aquí elegimos como longitud para iterar sobre las filas el de A? Porque ya sabemos que son iguales. Aquí puedo poner B y puedo dejar el otro con A, no hay ningún problema. Ya sabemos que si estamos en esta condición y se cumple y estamos en el bloque que empieza en la línea 5, las dimensiones son idénticas, puedo usar cualquiera de las dos. Finalmente, al sumarlas, sumo las dos entradas acá, agregamos la fila a la matriz C y retornamos la matriz C. Si sumamos si usamos este ejemplo, que de hecho vamos a sumar la matriz de identidad dos veces, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 1, que es esta de acá, y lo corremos. Vamos a ver, no corrí la función de sumar matrices. Vemos que 1, 0, 0, 1
0 con 0, posición 0, 0 con 0, 0, 0, 0 con 0, 0, me va a dar 2. 0, 1 con 0, 1, me va a dar, perdón, 0, 0, 1 con 0, 1 me va a dar 0. Y 1, 0 con 1, 0 me va a dar 0. Y 1, 1 con 1, 1 me va a dar 2, que es la matriz. Ok, entonces, claramente la suma de matrices me va a volver una matriz de las mismas dimensiones de las matrices que fueron operandos para la anterior. Ok, entonces aquí terminamos el tema de matrices. Vamos a ver muchos ejercicios, vamos a hacer bastante práctica con esto. Y creo que eso sería todo de momento. Voy a subir este video que es el que me faltaba subir para esta materia. Y también el material de, de la teoría y de los ejemplos que acabamos de ver. Creo que es sin más a tratar. Sí, eso sería. Me despido, que estén muy bien.